Bueno, hoy ya estamos entrando en el capítulo 5 para destilación en columnas multicomponentes y vamos a hacer este problema que nos dice que tenemos una columna de destilación con un rehervidor parcial y un condensador total. Este se utiliza para separar una mezcla de benceno, tolueno y cumeno. La alimentación es 40% mol benceno, 30% tolueno y 30 cumeno, y es un vapor saturado. La alimentación es de 1000 kmol por hora y el reflujo se regresa como un líquido saturado y la relación L entre D es igual a 2. Nosotros queremos obtener una recuperación del 95% del cumeno en los fondos y el 95% del tolueno en el destilado. La presión a la que estamos trabajando es 1 atmósfera y nos están diciendo que asumamos volatilidades relativas constantes, donde estas están basadas en el tolueno y tenemos 2.25 para el benceno, 1 para el tolueno y 0.21 para el cumeno. Nos dice que encontremos cuál es la etapa de alimentación óptima, asimismo como el número total de etapas para nuestra columna. Bien, entonces vamos a iniciar, como ya es hábito, dibujando nuestro esquema, donde tenemos nuestra alimentación. Entra nuestra columna, tenemos un condensador total y un rehervidor parcial. Aquí tenemos el destilado y los fondos. De información pues nos dan que tenemos una razón de reflujo de L entre D igual a 2. Nos dicen las composiciones de la alimentación. La composición de la alimentación, esto es para el benceno, para el tolueno era 0.3 y para el cumeno era 0.3. Adicionalmente nos dice que la recuperación del tolueno en el destilado va a ser igual a 0.95. A mí me gusta utilizar la letra Φ para ello. Y nos dice que en el fondo tenemos la recuperación del cumeno en los fondos igual al 0.95 igual. De manera adicional nos dan los valores de las volatilidades relativas. Para el benceno en relación al tolueno es 2.25, para el tolueno en relación al mismo es 1 y para el cumeno en relación al tolueno es 0.21. Entonces vamos a iniciar como definiendo, digámoslo, cuáles son nuestros componentes clave. Tenemos el benceno, tolueno y cumeno, ¿sí? El benceno, pues este va a ser nuestro ligero no clave, ya que no estamos, bueno, nuestro sistema no está definido en base al benceno. En cambio, en base al tolueno y al cumeno sí lo están. Entonces nuestro tolueno va a ser nuestro ligero clave, ya que es el que vamos a obtener mayormente en el destilado, y el cumeno va a ser el pesado clave. Bien, vamos a hacer la suposición con el benceno que este no se distribuye. Suposición que los no clave, que en este caso solo tenemos el benceno, no se distribuyen.
Ok, esto lo que nos dice básicamente es de que todo el benceno que entra en la alimentación lo vamos a obtener en nuestro destilado, ¿sí? Entonces, cheque. Lo primero que debemos hacer es encontrar cuánto tenemos en nuestras corrientes de destilado y en nuestra corriente de fondos. Eso lo hacemos fácilmente con una especie de balance como lo del capítulo 3, donde primero lo vamos a hacer para el destilado. Aquí tenemos que para el benceno en el destilado vamos a obtener ¿cuánto? Tenemos, bueno, la alimentación aquí era 1000 kilomoles por hora. Si era kilomoles por hora, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos 1000 kilomoles por hora. De esos 1000, solo el 0.4 es benceno. Y pues habíamos dicho que asumíamos que todo se iba al destilado mediante la suposición de que los no clave no distribuyen. Entonces su totalidad va al destilado. Entonces esto es igual a 400 kilomoles de benceno por hora en el destilado. Hacemos lo mismo para cada uno de los compuestos. Tenemos 1000 de alimentación. Bueno, aquí lo que encontramos es cuánto de cada compuesto está en el destilado, ¿no? De los 1000 de alimentación, 0.3 son tolueno. ¿Y cuánto estamos recuperando el tolueno en el destilado? El 95%. 0.95%. Esto es igual a 285 kilomol de tolueno por hora. Y finalmente, el cumeno en el destilado es 1000, de los cuales el 30% es cumeno. ¿Y cuánto estamos recuperando en el destilado? Tenemos que el 95% se va a recuperar en los fondos. Entonces lo que se recuperaría en el destilado es el 5%. Y esto es igual a 15 kilomoles de cumeno por hora. Bien, entonces nuestro destilado va a ser igual a la suma de estos tres valores, de esas tres corrientes independientes, digamos, de cada compuesto, y eso pues son 700 kilomoles por hora. Bien, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para los fondos. O las colas. Entonces tenemos B por X de benceno en los fondos, 1000, 40% de benceno. ¿Y cuánto obtenemos en los fondos? 0. Entonces esto es 0. Para el tolueno tenemos en los fondos, entran 1000 por 0.3 por ¿cuánto tenemos de tolueno? Tendríamos 5%, ¿no? Ya que el 95% se recupera en el destilado. Esto es igual a... no sé, ya lo vamos a ver. Entonces, X cumeno en los fondos es igual a 1000 por 0.3 por el 95% del cumeno se va a los fondos. Y esto es 15 kilomol de tolueno por hora. Y aquí son 285 kilomol de cumeno por hora. Y nuestros fondos van a ser igual a 300 kilomoles por hora. Y pues aquí vemos que el balance se cumple, ¿verdad? Porque la alimentación es igual a los fondos más el destilado.
Entonces, teniendo esto, nosotros podemos encontrar lo que son cada una de las composiciones o de las fracciones molares en el destilado de los fondos, ¿sí? Eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a tener que para cada compuesto en el destilado va a ser igual a dxy en el destilado sobre d. Y para cada uno de los compuestos en los fondos va a ser igual a bxy en los fondos sobre b. Es decir, 400 entre 700, 285 entre 700 y 15 700 y así para cada uno. Entonces, con ello obtenemos las siguientes fracciones, y que a mí me gusta siempre expresarlas en fracciones, ¿verdad? No en decimales, por las razones de que uno es un cálculo más exacto cuando yo estoy trabajando con hojas de cálculo, debido a que me va ahorrando un error y no me lo va arrastrando, que en algunos casos, como es en este caso, sí se genera alguna diferencia, ¿verdad? A la hora de obtener un resultado. Puede ser alguna diferencia en una etapa, y pues yo sí prefiero hacerlo con fracciones, ya que voy a estar usando una hoja de cálculo. Entonces, para el benceno en el destilado, lo que obtengo es 4 entre 7. Lo voy a poner siempre en decimales para que tengamos como una idea, aunque lo vamos a usar en fracciones. Tenemos la fracción del tolueno en el destilado, que es igual a 57 entre 140, que es aproximadamente 0.4071, y tengo la fracción del cumeno en el destilado, que es igual a 3 entre 140, que es aproximadamente 0.0214. Bien, lo mismo para los fondos. El benceno en los fondos sería 0. El tolueno en los fondos sería 1 entre 20. Y el cumeno en los fondos sería igual a 19 entre 20. Bien, entonces vamos a proceder. Lo siguiente es de que nosotros acá podemos ver de que únicamente tenemos un ligero no clave, ¿verdad? Entonces, por las descripciones que nos dicen los libros, esto implica, bueno, solo tenemos ligeros no clave. Bien, entonces, por lo tanto, quiere decir que nosotros vamos a utilizar, vamos a proceder, se procede a calcular hacia abajo de la columna. Bien, entonces el método, el algoritmo que vamos a utilizar es ese, donde tenemos que hacer los cálculos hacia abajo de la columna, es decir, vamos a partir desde el condensador total hasta los fondos, ¿sí? Entonces, bueno, antes de eso vamos a hacer nuestras líneas de operación, vamos a construir nuestras líneas de operación, que nuestras líneas de operación tienen la siguiente forma. Son las ecuaciones 5.23 y 5.24 del libro de texto.
tenemos la línea de operación superior, que es Y del compuesto I en la etapa J más 1 va a ser igual a L entre B, X del compuesto I en la etapa J más 1 menos LP, X del compuesto I en el destilado. Esa es la línea de operación superior. Y también tenemos la línea de operación inferior en la zona de agotamiento, que la voy a denotar con esa barra arriba, que no se la pone el libro, pero solo las corrientes, pero para diferenciarla vamos a ponerle así, que es I del compuesto I en la etapa K más 1, siendo K una etapa que estaba en la zona de agotamiento, más LB por XI en la etapa K, menos, o lo voy a poner más para que quede igual, 1 menos L entre B, X de mi compuesto I en los fondos. Esta es mi línea de operación inferior. Bien. Entonces lo que nosotros debemos hacer ahorita básicamente es encontrar cuáles son esas pendientes que tenemos. ¿Sí? Al encontrar esas pendientes vamos a obtener ya nuestras líneas de operación. Entonces vamos a ver la pendiente L entre B. Esta ya la hemos encontrado otras veces, que es con la ecuación 424. Vemos la ecuación 424, donde tenemos que va a ser nuestra razón de reflujo entre la razón de reflujo más 1, ¿sí? Y nuestra razón de reflujo era 2, y 2 más 1 es igual a 2/3. Bien, ya tenemos la de la línea de operación superior, y pues la que nos haría falta entonces es la de la línea de operación inferior. Entonces, en un problema anterior hicimos el balance en la etapa de alimentación, ¿verdad? Y esto de ahí es donde proviene, haciendo un balance en la etapa de alimentación, un balance por fase, que lo hicimos en un problema anteriormente, ¿verdad? Si no, pues igual está la ecuación 518. Esta es la 424. En la ecuación 518, donde nos dan tanto una fórmula para L y una fórmula para B en la zona de agotamiento, y básicamente lo que voy a hacer es dividir la una entre otra, porque es lo que tenemos. Entonces tengo que B va a ser igual, B abajo de la zona de agotamiento va a ser igual al vapor menos 1 menos la fracción líquida por la alimentación, y L va a ser pues L más la fracción líquida por la alimentación. Muy bien. Ahora, yo no tengo pues esos valores de L y de B, pero los puedo encontrar fácilmente. Para L, pues yo tengo la relación L entre D y tengo D. Entonces puedo multiplicar esto por esto y me va a dar L, y me queda QF.
Para la parte de abajo, esto proviene de un balance de materia en el condensador, donde tengo L entre D por D, y eso me va a dar L. Veámoslo aquí. Esta es la corriente L, esta es la corriente B y esta es D. Entonces, si a LD le multiplico D, me va a quedar L, y si le sumo D, me va a quedar V. Entonces, eso más D. Y pues lo demás lo copio. Y así me queda. Finalmente aquí vamos a tener que L entre D es 2 por 700 más 700 menos 1 menos Q. Es un vapor saturado, quiere decir que hay 0 de líquido, por la alimentación, que es 1000. Reemplazamos valores arriba también. 2 por 700 más 0 por 1000. Esto resulta ser igual a 14 entre 11. Entonces con esto yo ya tengo mis líneas de operación. Voy a escribirlas acá abajo. La línea de operación superior sería Y del compuesto I en la etapa J más 1 es igual a 2 tercios X del compuesto I en la etapa J más 1 menos 2 tercios 1 menos 2 tercios XY en el destilado. Y mi línea de operación inferior va a ser Y del compuesto I en la etapa K más 1 igual a 14 entre 11 X y K en la etapa K más 1 menos 14 entre 11 y la composición en los fondos. Bien, entonces aquí ya tengo yo mi ecuación de operación. Lo siguiente que yo ocupo es encontrar cuál es mi relación de X en equilibrio que me va a servir para hacer el cálculo. Entonces, nosotros aquí estamos trabajando con multicomponente, ¿va? Por eso es que no podemos utilizar el diagrama McCabe-Thiele, porque ya con más componentes es como que no es fácil representar eso ya en tantas dimensiones como componentes tengamos. Entonces por eso utilizamos estas relaciones y es como un proceso más analítico. Entonces, nuestra relación de equilibrio, yo voy a utilizar aquí la ecuación 522b. Bien, entonces, bueno, sí, sigamos con esto. La relación esta, básicamente tengo X en equilibrio para
I del compuesto I en la etapa J va a ser la sumatoria de cada uno de los compuestos de Y entre la volatilidad relativa. Entonces tengo la Y del benceno entre su volatilidad relativa, que era 2.5, más la Y del tolueno. Bueno, esto aquí en la... voy a borrar aquí. Del benceno en la etapa J, ¿sí? Más Y el tolueno en la etapa J entre la volatilidad relativa, que es 1, más la Y del cumeno en la etapa J entre su volatilidad relativa, que era 0.21. Y pues esto es para cada uno de nuestros compuestos I, ¿verdad? Y aquí en el numerador lo que tenemos es Y del compuesto I en la etapa J entre la volatilidad relativa del compuesto I en relación al tolueno. Bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, yo les he dicho que me gusta trabajar bastante con las hojas de cálculo, entonces ya conseguí de nuevo mi licencia, que la había perdido. Entonces ya puedo mostrarles aquí en la computadora el problema en la Texas, ¿no? Entonces aquí están los cálculos anteriores que he hecho, y aquí empecé a definir mi línea de operación superior para el benceno, mi línea de operación superior para el tolueno, mi línea de operación superior para el cumeno. Y si se fijan, es realmente fácil ingresar estas ecuaciones, porque puedo copiar y únicamente cambiar el subíndice y la concentración del destilado para ese compuesto. Hago lo mismo para las inferiores y para cada uno de los compuestos, ¿va? Porque tenemos 3 compuestos, entonces son 6 líneas de operación en total. Y adicionalmente tenemos la concentración en equilibrio para el benceno, que depende de esas 3 variables. Tenemos para el tolueno y para el cumeno. De nuevo, si uno se acostumbra a hacer esto, resulta ser bastante rápido definir cada una de esas funciones. Y más con los cálculos que vienen, pues sí resulta ser bastante ahorrador de tiempo. Entonces, con esto nosotros ya podemos hacer nuestra hoja de cálculo, que la tengo aquí. Que primero voy a decir qué es lo que vamos a estar haciendo. Nosotros para esto tenemos un algoritmo de resolución. El algoritmo que vamos a utilizar está en la sección 5.2. Que es el siguiente. Nosotros vamos primero a definir J igual a 1 para el condensador total, ¿verdad? Esto nos va a implicar que las composiciones para cada uno de los compuestos en el condensador total van a ser iguales a las composiciones de cada uno de los compuestos del destilado, ¿verdad? Esto para el benceno, tolueno y cumeno. Luego vamos a utilizar la relación de equilibrio. Vamos a calcular
para cada uno de los compuestos en la etapa que estamos trabajando, pues sería la etapa 1. Para cada uno de los compuestos, esto partiendo de los Y's que conocemos de cada uno de los compuestos. ¿Sí? En la etapa que estamos trabajando. Después vamos a utilizar las líneas de operación para calcular los Y de cada compuesto en la etapa J más 1. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer a partir de los valores de X y J que ya hemos encontrado. Y vamos a ir repitiendo esto hasta que nosotros encontremos nuestra línea de nuestra etapa de alimentación, y en ese momento vamos a dejar de utilizar las ecuaciones superiores y vamos a empezar a utilizar las inferiores, ¿verdad? Y finalmente terminamos el proceso cuando la concentración del clave pesado en la etapa n más 1 sea mayor o igual a la concentración del clave pesado en los fondos. Y que la concentración del ligero clave en la etapa n más 1 que estemos calculando sea menor o igual a la etapa del ligero clave en los fondos. Bien, este algoritmo está creo que esto solo aparece en la versión de inglés, en la tercera edición en la versión inglés, y ahí está escrito este algoritmo. Adicionalmente, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que nuestra etapa de alimentación va a suceder cuando el valor de Y del tolueno entre el valor de Y del cumeno sea mayor que el valor de Y del tolueno en la etapa de agotamiento entre el valor de Y del cumeno en la etapa de agotamiento, ¿verdad? Cuando esto suceda, cuando nosotros notemos ese cambio, es de que ahí nosotros vamos a tener nuestra etapa de alimentación. A estas relaciones las vamos a llamar RY, ¿verdad? RY y R barra. Y con eso, cuando suceda esto, vamos a tener nuestra línea de operación. Esa teoría se encuentra en el Treiber realmente. Aquí tenemos esa misma descripción utilizando las X, tomando en cuenta el clave ligero y el clave pesado, ¿verdad? Entonces, si quieren como estudiar más eso, pues pueden visitar el Treiber del capítulo 9. Por ahora es lo que ocupamos a ver. Entonces vamos a hacer el cálculo ahora para que vayamos viendo cómo funciona este algoritmo y su resolución. Bueno, entonces vamos a hacer los cálculos por etapa. Vamos a empezar de nuestro condensador total. Nuestro condensador es nuestro J igual a 1. En nuestro condensador total pues vamos a tener nuestro Y 1 y nuestro X en equilibrio 1,
vamos a decir, en este caso habíamos dicho de que Y para cada compuesto en la etapa 1 iba a ser igual a el Xin de cada compuesto en el destilado, ¿no? Entonces, pues estas fracciones de aquí únicamente las copiamos, que son las que habíamos calculado aquí. Bien, entonces aquí tengo que es 0.5714, 0.4071 y 0.0214. Bien, ahora lo que tengo que hacer es utilizar la relación de equilibrio, ¿verdad? Esa María, así como dice pues el algoritmo, y lo voy a hacer. Entonces me voy a mi Texas. Si se fijan, aquí he introducido esas fracciones molares como fracciones numéricas, no como decimales, por aquello que les mencioné, para no ir cargando error, ya que estamos utilizando una hoja de cálculo. Y ahora aquí he calculado cuál es nuestra X en equilibrio para cada compuesto, utilizando los valores de A1, que es del benceno, A2 cumeno y A3 tolueno y cumeno, ¿verdad? Entonces las he introducido y me lo ha calculado rápidamente. Como esto lo voy a ocupar a hacer unas veces que ni siquiera conozco cuántas, entonces por eso es muy útil utilizar una hoja de cálculo y definir nuestras funciones. Entonces voy a copiar estos valores. Aquí tengo que es 0.3328, 0.5335 y 0.1337. Muy bien. En mi condensador total no puedo tener mi alimentación, ¿verdad? Entonces sencillamente aquí no es mi alimentación. Entonces, como esto es lo que estamos haciendo literal, es como las escaleras que hacíamos en el diagrama de McKay-Thiele, pero aquí le era en 2 dimensiones, entonces no tenemos problema de hacerlo gráfico, mientras que aquí pues tiene que ser analítico. Ahora vamos a nuestra etapa de equilibrio 1, o le voy a llamar plato 1 más bien, plato 1, que es nuestro J igual a 2. No lo voy a llamar etapa porque no sabemos cuándo vamos a llegar al hervidor parcial. Etapa de equilibrio 1, que es mi J igual a 2. De nuevo, aquí tengo el Y en mi línea de operación superior, tengo mi Y en mi línea de operación inferior, y tengo mi X en equilibrio de 2. Bien. Entonces lo que voy a hacer es calcular ese Y2, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Y2 lo calculo con los X1. Recuerden que Y es N más 1, o J más 1 mejor dicho, mientras que este es el 1, digamos. Entonces este lo voy a calcular con mi valor anterior, con los B1. Esta es mi línea superior del benceno, línea superior tolueno, línea superior cumeno. Aquí yo tengo mi línea inferior del benceno, siempre con estos X, línea inferior tolueno y mi línea inferior cumeno. Entonces estos valores de aquí son los que yo he obtenido. Entonces los voy a copiar acá. 0.4123, 0.4914 y 0.0963.
0.4235, 0.6654, 0.0889 negativo y 0.1617, 0.4336, 0.4046. Entonces, ¿qué significa este negativo que obtuvimos aquí? La teoría nos dice que sí, eso puede suceder en estos cálculos. Y básicamente lo que nos indica es de que, bueno, voy a decir algo aquí. He calculado con mi línea de operación superior y he calculado con mi línea de operación inferior, así como probando, ¿verdad? Si esta condición se cumple, ¿verdad? Pero antes de probar si esa condición se cumple, nosotros pues debemos ver de que en efecto aquí nosotros tengamos algo razonable y ese negativo no lo es. Lo que nos está indicando ese negativo, como dice la teoría, es de que si nosotros colocamos la alimentación aquí, no estamos en la etapa correcta de alimentación. La estamos colocando muy antes para hacer este proceso. Entonces, sencillamente aquí podemos decir de que NF es distinta a la etapa 1. Ahí no es. Entonces, continuamos. Vamos a nuestra etapa 2. DJ igual a 3. Aquí vamos a tener Y3. Y3 barra X en equilibrio. Bien. No he colocado, pero esto es como benceno, tolueno, cumeno. Eso es benceno, tolueno, cumeno. Aquí es benceno, tolueno, cumeno. Bien. Entonces, para ese 3 vamos a tener lo siguiente. Tenemos que vamos a calcular para el benceno, el tolueno y el cumeno la línea de operación superior utilizando los valores de equilibrio de la etapa anterior, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo con la línea de operación inferior. Bien. Y nos da los siguientes valores. Los vamos a copiar aquí en el cuaderno. Tenemos que para la operación superior es 2983, 0.4248 y 0.2769. Aquí es 0.2058, 0.5383 y 0.2559. Vamos a calcular también nuestras X de equilibrio, ¿verdad? Bueno, antes de calcular las Fs de equilibrio debemos ver si estamos utilizando la operación inferior o la operación inferior. Entonces para ello está la relación Y que les había dicho, ¿verdad? Que debemos comprobar cuando la línea de operación superior se vuelva mayor que la inferior, ¿verdad? Siendo ambos positivos, es que ahí se debe hacer la etapa de alimentación. Entonces, voy a copiar aquí mi relación de las líneas de operación. Aquí tengo 1.5342 y aquí tengo 2.1036. La de la operación superior debería ser mayor,
pero en este caso es menor. Bueno, ambas positivas y que sea mayor. Entonces aquí no es, ¿verdad? Aquí no es la etapa de alimentación. NF pues tampoco es la etapa 2. Entonces lo que vamos a tener aquí es que vamos a utilizar los valores de Y para calcular el equilibrio. Los valores de Y de la superior. ¿Qué son los que tenemos aquí? Utilizando la columna 1, que es la superior. Vamos a calcular esos valores. Y lo voy a copiar. Que es 0.0707, 0.2265, 0.7029. Muy bien. Ahora, pues toca seguir escalonando. Vamos a ir a la etapa 3, que es J igual a 4. Aquí tenemos Y4, Y4 inferior, X4 en equilibrio. Y lo mismo, ¿no? Hacemos el cálculo para la operación superior para cada uno de los tres compuestos y el cálculo para el inferior para cada uno de los tres compuestos. Y vamos a copiar. Aquí tengo benceno, tolueno, cumeno y relación de operación. Tengo 0.2376, 0.2867, 0.4757, 0.0899, 0.2746, 0.6355. Bien, y vamos a hacer esa relación de los compuestos clave, que en este caso es el tolueno y el benceno, perdón, tolueno y cumeno, estos dos y estos dos, ¿sí? Y obtenemos los siguientes valores: 0.6026 y 0.4321. Y en este caso, la línea de operación superior, en efecto, es mayor que la inferior, ¿verdad? Aquí se está cumpliendo que Y T4 entre YC4 es mayor que la Y T4 inferior entre la Y C4 inferior. Por lo tanto, NF es la etapa 3 J igual a 4, ¿verdad? Tenemos que tener claro que este es el tercer plato de la columna, que es la 4 etapa que hemos considerado, porque consideramos como que si fuera el condensador la primera, el primer J, ¿verdad? Aunque la primera no es una etapa de equilibrio porque es un condensador total. Entonces aquí ya tenemos nuestra respuesta, nuestra primera respuesta. Entonces debemos continuar. ¿Por qué debemos continuar? Porque aún no obtenemos las concentraciones que habíamos dicho al inicio del problema. Entonces todavía nos hacen falta más etapas en nuestra columna. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular las X de equilibrio, que son estas de acá. Si se fijan, ahora para calcular las ejes de equilibrio estoy utilizando la columna J, y la columna J son las operaciones inferiores, ¿verdad? Ya no utilizo las superiores. Entonces calculo mis X de equilibrio para cada uno de mis compuestos, y esto me resulta ser 0.0120, 0.0822, 0.9058.
vamos a ir con la siguiente. Etapa 4. J igual a 5. Para el benceno, tolueno, cumeno. La relación esta pues ya no nos importa porque encontramos nuestra etapa de alimentación. Vamos a tener Y5. Ya no nos importa la superior tampoco porque ya no ocupamos esa línea. Y X5 de equilibrio, ¿verdad? Eso pues es inferior, utilizando lo inferior. Entonces vamos a calcular. Aquí tengo mi línea de operación inferior de benceno, tolueno y cumeno. Y voy a copiar mis datos. 0.0152, 0.0910 y 0.89. 8938. Bien. Ahora lo que hace falta es calcular estos X de equilibrio de nuestra etapa de nuestra línea de operación inferior. Entonces lo voy a copiar. 0.0016, 0.0209 y 0.9776. Muy bien, entonces aquí veamos algo. Aquí nosotros tenemos que X C5 equilibrio es mayor que X del cumeno en los fondos, ¿verdad? Es decir, el líquido que va a estar saliendo de esta etapa de equilibrio es mayor que los fondos que nosotros queremos obtener en nuestra destilación. Aquí si nos fijamos es 0.9776 y este era 0.95. Adicionalmente tenemos que X de equilibrio, ¿verdad?, del tolueno B, del cumeno, sí, del tolueno es menor que el X del tolueno en los fondos. ¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo que ya tengo más del 0.95 .95 que ocupo en los fondos de cumeno y tengo menos, ¿verdad? Tengo menos del 0.05 que me debería quedar. Entonces aquí ya se están cumpliendo estas dos condiciones. Quiere decir, bueno, esta pues me indica que se está cumpliendo en el destilado, que tengo el 95 del tolueno también. Entonces, por lo tanto, esto me dice que mi número de etapas va a ser igual a 4 etapas de equilibrio, que es equivalente a 3 platos de equilibrio más el rehervidor parcial. Y con esto yo ya estaría obteniendo la separación que quiero. He encontrado mi etapa de alimentación óptima, que es el plato 3, ¿verdad? Y pues eso, ya hemos completado nuestro problema. Si nosotros queremos hacer como el diagrama, podríamos decir de que aquí está nuestro condensador. Aquí está nuestro rehervidor. Sí, tengo 4 columnas, digo 4 etapas,
y son las siguientes. Esta es J igual a 1, pero no es una etapa de equilibrio. Esta es J igual a 2, J igual a 3, J igual a 4, J igual a 5. ¿Y dónde va a estar mi alimentación? En J igual a 4, la etapa 3. Aquí. Y bueno, eso es. Tengo esta etapa de equilibrio, esta otra y esta otra. Tengo 4 etapas de equilibrio, 3 platos de equilibrio y un hervidor parcial, ¿sí? Y mis 5 Jotas, así como lo hemos planteado. Así que esto es por este problema. Y cualquier duda que tengan, me la hacen saber.